Vamos a ver la siguiente sección es las sumas de Riemann. Eh, bueno, de hecho, Riemann fue el primero que definió la integral de manera formal cuando estaba estudiando series de Fourier. Y tiempo después, Darboux demostró que su formalismo era totalmente equivalente a de Riemann. Era la misma integral. Pero desde el punto de vista teórico, la construcción de Darboux es más simple eh, a nivel a nivel operativo que la definición de Riemann, aunque la definición de Riemann es la que ven en los cursos de cálculo a nivel bachillerato, pero la de Darboux es la que se revisa normalmente con los cursos de a nivel licenciatura, principalmente en la Facultad de Ciencias, donde se tiene que se tienen que hacer demostraciones, cosa que no se hace, no sé, en la Facultad de Ingeniería o de Química de manera tan formal como se hace acá. Entonces es más común que en esas facultades vean el formalismo de Riemann eh, y no el de Darboux. Pero bueno, al final de cuentas tenemos que ver nosotros. Usamos el de Darboux por ser más simple, pero es bueno saber que también está el formalismo de Riemann y que ambos son equivalentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, o sea, la primera definición de esta sección, dada una partición de un intervalo AB, tal que la partición P genera n subintervalos. O sea, esto voy a explicar un poquito acá abajo, de nuevo. Entonces recuerden que nosotros tenemos el intervalo AB y entonces la partición va a estar generada por los puntos x0, x1 hasta xn, tales que A es x0 menor que x1 menor que xn, que es igual a b, ¿cierto? Entonces acá tendría x1, x2, x3, etcétera, xn menos 1, xn. Estos puntos generan estos subintervalos, que este sería el I1, que sería igual a x0, x1, y estos de aquí generan el intervalo I2 igual a x1, x2, etcétera. Entonces en general genera los intervalos I dados por I, xi menos 1, xi, que es lo que hemos venido utilizando hasta el momento. Entonces, en vez de poner la partición de esta forma, voy a escribirla de esta otra manera donde queda de manera explícita los subintervalos que genera dicha partición. Entonces, pero como ya entendemos el contexto, eh, lo voy a escribir así. Con i dado por xi menos 1, xi para toda i desde 1 hasta n. Y un conjunto C que va a estar dado por punto C1 hasta Cn. El conjunto de puntos tales que cada uno de estos está en uno de estos intervalos para toda i desde 1 hasta n. Entonces a esta combinación P, a la partición coma, a este conjunto de puntos se le llama una partición etiquetada. Ahora, puede ser que no lo encuentren así en español. ¿Cómo le llaman a esto? No recuerdo exactamente.
Ah, creo que es algo así como... Algo así. Entonces, si lo quieren buscar en internet, es más probable que les aparezca así. Si ponen el nombre en inglés que si lo ponen directamente en español. Entonces, esa va a ser una partición etiquetada. Voy a hacer un diagrama acá. Conjunto A, conjunto B y una función integrable f de x. Y bueno, este sería x0, este sería xn y vamos a pintar el iésimo. Xi menos 1 xi, el iésimo intervalo. Entonces esto tiene, digamos, en el contexto de las sumas de Darboux, hay un mínimo, que es este, y un máximo, que es este. Entonces por acá sube y tenemos estos dos. Las sumas que van por abajo, bueno, tomando para toda la partición, aquí solamente estoy poniendo uno para ejemplificar qué es lo que significa esto que escribimos acá. Lo que dice la partición etiquetada es que en cada uno de estos intervalos, en el I1, aquí estaría X1 en el I1, etcétera, hay un C1. Entonces, en cada uno de estos generados por la partición hay un C. O sea, en el iésimo hay un CI. Ahora, ese CI no necesariamente tiene que estar en el centro, puede estar en cualquier lugar. Entonces, digamos que está aquí. Entonces, este CI lo que va a generar es un punto en la curva que es f de CI. Este es f de CI. Este de acá es el MI mayúscula, este es el MI minúscula. Entonces, este va a generar un rectángulo de altura f de CI y base igual delta de xi. Esto de aquí es delta de xi, que es x de i menos 1 menos xi, la longitud del intervalo. Entonces este genera este rectángulo con esta altura. Entonces, como podemos ver, al menos en este dibujo de manera intuitiva, es que el área generada por el rectángulo de altura f de ci va a estar entre el área eh, entre las sumas superiores y entre las sumas inferiores, es decir, entre el área que va por afuera y el área que va por adentro. Entonces el área de estos rectángulos verdes va a estar a la mitad y lo que está haciendo es que está contando un pedazo que no está en el área bajo la curva y está faltando un pedazo, que es este que está aquí, que queda fuera del rectángulo verde y que pertenece al área bajo la curva de f. Entonces, de alguna forma, esta área extra se va a equilibrar con el área que falta aquí. Por lo cual, intuitivamente hablando, si vamos haciendo la partición cada vez más fina, es decir, que el xi menos 1 se acerque cada vez más al xi, entonces si pudiéramos tener una animación donde viniéramos esta línea verde, entonces veríamos que ese ci cada vez se va a ir pareciendo tanto a xi menos 1 como al xi, y esta área se va a hacer cada vez más pequeña y esta área va a ser cada vez más grande, de manera que en algún punto me va a tomar exactamente el área bajo la curva que hay acá. Esa sería la idea de estas sumas de Riemann. Y bueno, la partición etiquetada entonces consiste de todos los puntos eh, x0 hasta xn y de todos los puntos c. Entonces, si la pusiéramos como una partición
Bueno, que realmente no lo es. Así voy a dejarlo para evitar confusión. Creo que se entiende perfectamente que la partición P genera estos subintervalos y en cada uno de esos subintervalos vamos a tener uno de estos y el conjunto de ambas cosas va a ser una partición etiquetada. Entonces, ¿cuál es la condición para que una partición sea una partición etiquetada? Pues que tenga una partición P que cumpla con la definición de partición y que en cada uno de los subintervalos generados por esos puntos de la partición haya un punto C. Entonces se va a llamar una partición etiquetada. Ahora con esto vamos a definir la suma de Riemann. Sea, vamos a decir sea f una función de a, b en R. Entonces la suma de Riemann de f con respecto a la partición etiquetada PC se define como, entonces según lo que escribí aquí, pues va a ser la suma de todas estas áreas, de las áreas de los rectangulitos verdes. Entonces, por ejemplo, si acá tengo, te voy a poner entonces voy a poner solamente lo que sería la suma de Riemann. Tendría este FC me genera un f de c1 por acá, f de c1, y esto genera el rectangulito al final, este rectángulo de lado delta x1 y altura f de c1. Entonces la suma de Riemann va a ser la suma de este rectángulo más la suma del siguiente, si quieren lo pinto, c2. Aquí tendría x2, por acá tendría un c2, vamos a ponerlo así, y esto me genera el f de c2, y entonces esto va a generar un rectángulo también, así, más el que sigue, más el que sigue, más este, todo este, más el que sigue, etcétera. Entonces se entiende cuál es la suma de Riemann de manera geométrica, ¿cierto? Entonces es similar a lo que eran las sumas inferiores, que era la suma de todos los rectangulitos que iban por abajo de la función. Las sumas superiores eran los rectangulitos que iban por encima de la función tomando el supremo, mientras que las sumas de Riemann es la suma de todos los rectangulitos de altura f de ci multiplicado por la base del intervalo generado por la partición P. Entonces se va a definir como S de FPC. O sea, y muchas veces le ponen así. Bueno, ahora lo pongo. Va a ser la suma desde igual a 1 hasta n, entonces de todas estas áreas de altura f de ci por la base delta de xi. Entonces, esto muchas veces lo denotan también así como SDFP y le ponen aquí los CIs de manera explícita. Entonces, es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a usar esta notación por ser más, para no estar poniendo, para no estar escribiendo tanto, digamos. Pero se puede usar la que quiera, la que guste. Entonces, esta es la suma de Riemann. Entonces, al igual que la suma de Darboux, pues es la suma de áreas. ¿De qué áreas? De los rectángulos generados, de los rectángulos de base delta de xy por altura f de ci. Entonces realmente son los rectángulos generados por estos puntos que están acá. Y como mencionaba antes, entre más fina se haga la partición, es decir, entre más cerca estén estos puntos, el, el área el área que falta con el área que sobra se va a equilibrar
hasta hacer que en el límite donde la partición sea muy grande, coincida con el área bajo la curva de la función f. Y eso se ve de manera intuitiva también. Si voy haciendo cada vez más pequeño esto, entonces, digamos, a ver, vamos a poner uno acá, así pequeñito. Bueno, aquí mismo. Ponerle así muy pegadito. XY más 1 sería este. Y por aquí tendríamos el CY más 1. Entonces, esto genera este rectangulito. Y acá tendría... Sí. Entonces, si se fijan, este que está muy pegadito, y va hasta acá abajo. En este rectangulito verde, hay el área que falta, casi se equilibra con el área que... El área que falta con el área que sobra. Es muy chiquito. Entonces, intuitivamente se ve que entre más cerca esté uno de otro, el CI se va a parecer más al XY menos 1 y al XY. De manera de que esta cosa se va a hacer más pequeña y está más grande hasta que llegue un punto en el que se equilibren las dos y me esté contando el área bajo la curva exactamente que necesitamos. Muy bien, pues vamos a definir qué va a ser una función Riemann integrable. Una función f de a b en R es Riemann integrable en el intervalo AB si existe, vamos a llamar un número real R tal que para toda epsilon mayor que 0 exista un delta mayor que 0 tal que el valor absoluto de estas sumas de Riemann menos el valor de ese número real sea tan pequeño como queramos. Para toda partición etiquetada PC de AB. Con la norma de la partición menor que delta, es decir, muy chica. Y en este caso, ese número R va a ser la integral de AB de F, que es la integral de Riemann, de F en AB. Entonces lo que mencionábamos, ¿cómo escribimos eso? Pues que la diferencia entre las áreas, esto es lo que me dice geométricamente esto, que la diferencia entre las áreas de los de las sumas de Riemann o de las áreas de estos rectángulos generados por los valores CI sea tan parecida o que sea, de hecho, que sea la misma, o más bien, lo que dice esto es que esa área, la diferencia entre el área bajo la curva real, que es toda esta, y el área de la suma de todos estos rectángulos, se puede hacer tan pequeña como se quiera. O en otras palabras, que justamente para una partición muy fina, esta cosa sea exactamente el área bajo la curva. Entonces, ahí vamos a decir que una función es Riemann integrable. Muy bien, entonces unas observaciones acá antes de demostrar el teorema que nos dice que la integral de Riemann es la misma que la integral de Darboux. Recordando la definición del límite, por enésima vez, teníamos que el límite de f de x cuando, voy a ponerlo así, cuando x tiende
Cuando x tiende a x0 es igual a L, sí, solo sí. Para toda epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que para todo x que pertenece al dominio de f, 0 es menor que x menos x, 0 menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Y si nos fijamos, la definición de Riemann integrable dice justamente eso. Entonces, en la definición de Riemann integrable dice que para toda epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que para toda partición etiquetada PC donde la norma es menor que delta, implica que el valor absoluto de S, de F, o sea que las sumas de Riemann menos ese número R es menor que epsilon. Entonces esto, viendo la definición del límite, equivale a decir que el límite, cuando x, pero en este caso no es x, es la partición, cuando la norma de la partición tiende a x0, pero en este caso es 0, ¿ven la analogía? Entonces cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿de quién? De la función f de x, que es las sumas de Riemann, es igual a L, en este caso a R. Es decir, es igual a la integral de AB de f. O sea, o en otras palabras, lo que me está diciendo esto es que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann de f de una partición Pn, c es igual a la integral de AB de f. Esto me está diciendo la definición. Vamos a poner aquí observación. Esto me dice la definición. Entonces, esto es equivalente a lo que pusimos acá. Entonces, una función va a ser Riemann integrable si solo si el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann es igual a la integral o al número R. Ahora, esta cosa de aquí nos dice que las P's dependen de esos N's. Si N es grande, entonces los intervalos eh, van a hacerse más pequeños, lo cual equivale a que la norma de la partición sea tan pequeña como queramos. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa íbamos a hacer? Ay, bueno, aquí voy a poner, esta sería una observación 1, voy a poner una observación 2 que yo creo que nos va a servir para demostrar el teorema. Entonces, como los 6 pertenecen al intervalo, a los intervalos I, esto implica que la función evaluada aquí porque es acotada, o sea, existe el ínfimo, el supremo, etcétera, y entonces la función evaluada aquí está entre esos valores MI y MI, que es lo que vimos aquí de manera gráfica. Entonces, este f de c, como está en este intervalo, siempre va a estar, como la función es acotada, siempre va a estar entre el ínfimo y el supremo, siempre. Entonces, lo que vimos aquí de manera gráfica, la teoría nos lo da de manera, nos indica que es cierto matemáticamente hablando. De manera formal, es lo que iba a decir. Entonces, por las propiedades de los... Y esto es por las propiedades de los números reales. Que vieron en cálculo 1. Entonces, este número tiene que estar entre estos dos. Ahora, como la longitud del intervalo es positiva, si multiplicamos esto por eso, me queda que la desigualdad no se altera. Entonces, esto es menor o igual que f de ci por delta de xi menor o igual que mi por delta de xi. Y luego sumamos sobre i, que era el truco que hacíamos, que ya no voy a hacer aquí, que esto es para toda i desde 1 hasta n. Entonces m1 delta x1 menor o igual que f de c1 delta x1 menor o igual que mi delta x
uno, perdón, M1 del TX1, y luego tendría M2 del TX2, menor o igual que FDC2 del TX2, menor o igual que M2 del TX2, etcétera. Entonces, sumando sobre todos ellos, vamos a llegar a que, sumando sobre I, que es, o sea, lo que estoy haciendo es demostrar lo que vimos visualmente acá. Entonces, sumando sobre I, tengo que la suma desde igual a 1 hasta n de mi del TXI es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de f de ci del TXI, menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de mi del TXI, pero esto es justamente las sumas inferiores de f en p. Estos son las sumas de Riemann. Y esto de aquí son las sumas superiores de f en p. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues lo que vimos en el diagrama, que el área de este rectángulo verde está entre el área del rectángulo con altura MI, de todo este, y el rectángulo con altura MI chiquita, que es todo este. Entonces, lo que tenemos en este diagrama, para una función continua en especial, se cumple para una función que sea Riemann integrable, que no necesariamente es continua. ¿De acuerdo? Entonces está demostrado de manera formal y no con un dibujo. Ahora, lo que, lo que vamos a demostrar es que que las integrales de Darboux y de Riemann son la misma, que es lo que mencioné antes cuando definimos la integral, que decíamos es la integral de Darboux, pero al final también se le llama integral de Riemann o simplemente se le dice la integral, y el motivo es el siguiente teorema importante que vamos a demostrar aquí. Entonces, teorema 1.8.1, una función f del intervalo a b en R es Riemann integrable en AB, sí, solo sí, f es Darboux integrable en AB. En otras palabras, integral de Darboux, que es la que hemos estado viendo, es totalmente equivalente a la integral de Riemann, y entonces por eso simplemente le llamamos integral, la integral. Entonces cuando se dice la integral, se entiende que es la integral de Darboux Riemann, o de Riemann Darboux, o de Riemann, o de Darboux. Simplemente la integral. Luego viene la integral de Riemann Stieltjes, creo. Luego viene la integral de Lebesgue, etcétera, etcétera. Entonces todos tienen un apellido, pero cuando ven integral solamente se refiere a la integral de Riemann Darboux, o la integral de Riemann, la de toda la vida, la que siempre han conocido. Entonces, demostración de esto, que es realmente, según recuerdo, no es tan complicado. Entonces vamos a demostrar que si es Riemann integrable, entonces es Darboux integrable. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Eh, por demostrar que f es Darboux integrable. Y para eso tenemos un montón de métodos. Ya sea con el criterio de integrabilidad de Darboux o de Riemann-Darboux, que pues se llama así porque es la misma integral, o utilizando la definición de integral de Darboux que vimos al principio. Entonces, esa es la que vamos a usar. ¿Cuál era eso? Pues que la integral superior de AB de f sea igual a la integral inferior de AB de f. Y entonces esto, si estas dos son iguales, quiere decir que f es Riemann integrable, perdón, Darboux integrable, y esto es lo mismo que la integral de AB de f. Entonces, eso es lo que queremos demostrar.
Muy bien, teniendo eso en mente, sea, vamos a decir, sea f de a b en R una función Riemann integrable, cuya integral es R igual a la integral de a b de f. Entonces aquí pues se le pondría por el momento como R y a la de Darboux se le diría D, pero para no meter más confusión, sabemos cuál es cuál por el contexto, por lo que estamos haciendo. Ahora, como f es integrable, Riemann integrable, eso significa que la función es acotada también, porque si no fuera, o sea, que es acotada en AB, porque si no fuera acotada en AB, o sea, en cada intervalo generado por la partición para algún i, las sumas de Riemann respecto a P serían arbitrariamente grandes para puntos C y adecuados en el intervalo I, lo cual implicaría que ninguna R podría satisfacer la definición de integral de Riemann. Entonces aquí nunca dijimos que la función tendría que ser integrable, pero para que esta definición tenga sentido, la función tiene que ser, perdón, acotada, dije. En la definición de integrabilidad de Riemann nunca mencionamos que la función tiene que ser acotada, porque está explícito que tiene que ser acotada, si no esto no tendría ningún sentido. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que si tuviera esto, tengo la función de AB, que es acotada aquí, pero en uno de estos no es acotada, por ejemplo en el I no es acotada, digamos que la función fuera algo así. Entonces, si doy un número C que está muy pegado acá al extremo, para ellos la suma de Riemann sería arbitrariamente grande porque esto me daría un rectángulo con altura muy grande y conforme la CI fuera más pegada, pues este rectángulo aumentaría de altura arbitrariamente. Y entonces con eso, ninguna de estas R's que dice la definición puede satisfacer que la diferencia con esta S sea tan pequeña como se quiera, porque el área bajo la curva que me da esa R pues es este pedacito. Entonces si esta área se hace arbitrariamente grande, la diferencia con este pedacito no lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera y no cumpliría la definición de Riemann. Entonces por esa observación que acabo de dar de manera oral, esto significa que es claro que f tiene que ser acotada en AB y acotada en I sub I para todo I desde 1 hasta N, para que la definición de integral de Riemann tenga sentido. Muy bien, entonces la función es acotada. Entonces vamos a decir sea epsilon mayor que cero, como f es Riemann integrable, existe PC, es decir, existe una partición P de AB y un conjunto C igual a C1 hasta Cn, tal que P es igual a I1 hasta In y la norma de S de FPC menos esa integral se puede hacer tan pequeña como se quiera y le vamos a llamar, si le pongo aquí epsilon prima, le pongo que es menor que un epsilon prima y vamos a ver que ese epsilon prima va a tener que ser menor, o sea, va a tener que ser igual a epsilon entre 2, pero lo dejo así. Y cuando llegue el momento vamos a ver que se necesita que sea así. Entonces, ¿dónde
Los CIs pertenecen a I para toda I desde 1 hasta N. Entonces, porque es Riemann integrable. Ahora, como F es acotada, en I, por lo que mencionamos antes, eso significa que existen tanto el supremo de F en el intervalo I y el ínfimo, la función F en el intervalo I. Y entonces, por las propiedades de los números reales que vieron en cálculo 1 y que hemos mencionado algunas de ellas por acá, existe un número CI en cada uno de estos intervalos. Bueno, esto ya sabemos que existe. Entonces déjenme mejor ponerlo así. Entonces, como, porque esto ya lo sabemos, como existe CI en I, por las propiedades de los reales, es tal que el MI es menor que la F de CI en ese punto más un epsilon que voy a llamar epsilon bi'prima. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que está el intervalo este aquí, tengo el CI acá, entonces tengo la función algo así, tengo el F de CI. Si quieren, déjenme hacerlo un poquito más bonito porque se ve horrible. Para entender por qué esto es así, pues son propiedades de los números reales que tendríamos que tener ya bien entendidas. Xi menos 1, Xi, aquí tendría el CI. Y por acá estaría AB. Entonces tendría la función algo así. Y entonces aquí lo que me está diciendo esto es que existe tanto el ínfimo, que sería este, el supremo, que sería este, y SF de CI me queda acá. Así, entonces este sería F de CI, este sería MI chiquito y este es MI grande. Entonces existe, déjenme ponerlo aquí, existe un epsilon bi'prima mayor que cero tal que se cumple esto. Entonces este CI existe, F de CI está aquí. Por las propiedades de los reales, este FI, lo que ya probamos antes, es que está entre MI y MI mayúscula. Ahora, existe un epsilon bi'prima positivo tal que la suma de este FI con ese epsilon, digamos que ese epsilon es este, no necesariamente pequeño. Entonces, este es F de CI más epsilon bi'prima. Es más grande que la M. Y esto viene de las propiedades de los números reales. Entonces siempre existe un número real tal que sumado con este supera a este de aquí que está porque la F de CI está entre esos dos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la MI menos epsilon bi'prima es menor que F de CI. Muy bien, entonces como delta de xy es mayor que cero, podemos multiplicar por esto y la desigualdad no se altera. Entonces lo que tengo es que mi por delta xy menos epsilon bi'prima delta xy es menor que f de ci por delta xy. Y sumando sobre todo y, desde 1 hasta n, entonces lo que obtengo es que la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xy menos la suma desde igual a 1 hasta n de epsilon bi'prima delta xy es menor que la suma desde igual a 1 hasta n de f de ci por delta xy. Y esto, en otras palabras, lo que me dice es que las sumas superiores de fp menos epsilon bi'prima que sale de aquí, o sea, por la suma desde igual a 1 hasta n, que es una suma que ya hemos calculado, que me da b menos a, es menor que las sumas de Riemann de fpc.
Entonces, S arriba de Fp menos epsilon b' b menos a es menor que S de Fpc. Y esto recuerden que era, que lo pongo acá por si no se acuerdan. La suma desde igual a 1 hasta n de delta xi, pues es la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos, perdón, xi menos 1, y esto es x1 menos x0 más x2 menos x1 más, etcétera, más xn menos xn menos 1. Entonces este se elimina con el anterior, este con este con el que sigue, y esto me queda igual a xn menos x0, pero xn es b y x0 es a, que es lo que tengo aquí. Entonces tenemos que se cumple esto de acá. Entonces, esto geométricamente, ¿qué significa? Pues si lo pinto, que el área que está por arriba menos el área de este rectángulo va a estar por abajo del área total de toda la suma de los rectangulitos con altura f de ci. Bueno, es un poco complicado de dibujar y no es necesario realmente entender qué es lo que me dice esto. Entonces de aquí podemos ver también que la epsilon b' va a resultar que es epsilon entre 2b menos a, para que aquí me quede la epsilon. Muy bien, ahora también como f es Riemann integrable, aquí está. Entonces de 1, si quitamos el valor absoluto, tenemos que esto por definición está entre menos epsilon prima y epsilon prima. Entonces, ¿qué significa esto? Ah, perdón, aquí me faltó el... Esto viene de 1, de aquí, menos r. Entonces esto implica que S de FPC es menor que epsilon prima más R. Muy bien, ahora sabemos que por otras cosas que hemos demostrado antes, que el ínfimo de las sumas superiores de FP va a ser menor o igual que las sumas superiores de FP, y esto, como hemos visto, es menor por la cosa que demostramos acá, es menor que S más epsilon b', S de FPC, y este lo paso para acá. Entonces S arriba es menor que S de FPC más epsilon b' b por A. B por A. Eh, y esta S es menor que epsilon prima más R. Entonces esto es menor que epsilon prima más R más epsilon b' b menos A. Entonces tomamos epsilon prima igual a epsilon entre 2 y epsilon b' igual a b menos A, perdón, a epsilon entre 2b menos a. Entonces si tomamos esto me va a quedar epsilon sobre 2 más r más epsilon b menos a sobre 2 por b menos a. Esto se hace 1, epsilon entre 2 más epsilon entre 2 me queda igual a epsilon más r. ¿De acuerdo? Pero por definición, la integral superior de a b de f es igual al ínfimo de las sumas superiores de fp. Entonces lo que me dice esto es que la integral superior de a b de f es menor que r más epsilon. Para toda epsilon mayor que 0. Entonces, como es para toda epsilon mayor que 0, como es arbitrario, por las propiedades de los números reales, esto significa que la integral superior de a b de f es menor que esa r.
Y ahora lo que queremos ver es que este, la integral inferior. Queremos ver qué pasa con la integral inferior. Entonces tenemos esto. Ahora, análogamente, si mi es igual al ínfimo de f de x sobre i, sabemos que existe ci en el intervalo i, y por la propiedad de los números reales, y epsilon mayor que cero, tal que epsilon bi'prima, vamos a ponerlo así, mi más epsilon bi'prima es mayor que f de ci. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi más un epsilon prima es mayor que f de ci. Entonces, propiedades de los números reales. No hay nada extraño acá. Y entonces multiplicando por delta de xi y sumando sobre n, desde igual a 1 hasta n, pues lo que tenemos es que la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xi más epsilon bi'prima por la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi es mayor que la suma desde igual a 1 hasta n de f de ci por delta xi. ¿Qué significa esto? Que las sumas inferiores de fp más epsilon bi'prima por b menos a es mayor que las sumas de Riemann de fpc. Y ahora la epsilon bi'prima pues la hemos escogido como epsilon entre 2b menos a. Digamos, esta es otra epsilon bi'prima diferente a la otra que pusimos al principio, pero al final nos da que tenemos que cogerla de la misma forma. Y entonces, entonces tenemos que las sumas inferiores de fp es mayor que s de fpc menos epsilon bi'prima por b menos a es igual a s de fpc menos epsilon por b menos a sobre 2b menos a. Esto es igual a s de fpc menos epsilon entre 2. Ahora, pero de la ecuación que teníamos aquí, esta cosa es menor que epsilon prima. Bueno, es mayor que esta que tenemos acá. Entonces menos epsilon, pero menos epsilon prima es menor que s de fpc. Entonces esto significa que esta cosa de aquí es mayor que menos epsilon prima menos epsilon entre 2 que es igual a menos epsilon entre 2 menos epsilon entre 2 que es igual a epsilon. Ah, perdón, aquí me faltó algo. Menos r más r. Entonces aquí más r me faltó. Entonces esta es mayor que menos epsilon prima más r menos epsilon entre 2 que es igual a menos epsilon entre 2 más r menos epsilon entre 2 que es igual a r menos epsilon. Entonces lo que tenemos es que S abajo de fp es mayor que r menos epsilon. Ahora, pero el supremo de las sumas inferiores, me lo pongo acá, o más bien vamos a poner la integral inferior de AB de f es el supremo de las sumas inferiores de fp, y esto es mayor o igual que las sumas inferiores. Esto lo demostramos antes cuando vimos todo lo de Darboux. Es mayor o igual que las sumas inferiores de fp, pero estas sumas inferiores de fp es mayor que r menos epsilon. Entonces lo que hemos encontrado es que
la integral inferior de AB de f más epsilon es mayor que r. Entonces, nueva cuenta, como esto es como es para epsilon arbitrario, esto significa que la integral inferior de AB de f es mayor que r. Mayor o igual, perdón. Mayor o igual que r. Y entonces, ¿dónde está? Entonces tenemos que la suma, la integral superior de AB de f es menor o igual que r y la integral inferior de AB de f es mayor o igual que r. Ahora, pero también sabemos que el supremo de ese abajo es menor o igual que el ínfimo de ese arriba. Esto también lo habíamos demostrado. Esto lo habíamos demostrado. Entonces, es decir, en otras palabras, que la integral inferior de AB de f era menor o igual que la integral superior de AB de f. Y de acá tenemos que r es menor o igual que la integral inferior de AB de f y esta es menor o igual que r. Ah, no, esperen, ¿qué estoy haciendo? Aquí tenemos que r es menor o igual que la integral inferior de AB de f y esta, por esta desigualdad de acá, es menor o igual que la integral de AB de f y esta integral inferior es menor o igual que r. Y realmente lo importante es que tengo que... A ver, no, que estoy... A ver, ¿qué quiero hacer? Esto es cierto, por lo que habíamos demostrado. Ahora, de estas dos, tenemos que... Claro, siguiendo esto. La integral de AB superior de f es menor o igual que r. Y este r es menor o igual que la integral inferior de AB de f. Ah, esto sí. Entonces, de esto que habíamos demostrado antes, tenemos que la integral superior de AB de f es menor o igual que la integral inferior de AB de f. Entonces tenemos 1 y tenemos 2. Entonces, si esto es menor o igual que esto y esto es menor o igual que esto, pues esto significa que son iguales. Entonces, esto implica que la integral superior de f es igual a la integral inferior de f en AB y esto por definición va a ser igual a la integral de AB de f de Darboux. Pero este pero ah, claro, pero esa es la integral de Riemann. Bueno, de Darboux. Entonces lo que tenemos es que f es Darboux integrable en AB. Entonces hemos demostrado de una manera sencilla con todo las cosas que hemos desarrollado que si es Darboux integrable, perdón, si es Riemann integrable, entonces va a ser Darboux integrable. Según la definición que dimos al principio del curso, ¿se acuerdan? Entonces, si esas integrales, si la integral superior o el supremo de las sumas inferiores era igual al ínfimo de las sumas superiores, entonces decíamos que la integral era, que la función era integrable y su integral iba a ser igual a la integral de Darboux. Es lo que hemos usado acá. También lo pueden demostrar si quieren usando el criterio de Riemann
No es la única forma de hacer esto, pero a mi parecer es la más simple. Ahora tenemos que demostrar que f es Riemann integrable. ¿Qué es Riemann integrable? Eh, entonces, es decir, por demostrar que S de FC de FPC menos R es menor que epsilon. Para toda epsilon mayor que cero y para una partición menor que delta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Ahora supongamos que F es Darboux integrable. Entonces, ¿qué significa esto? Que la integral superior es igual a la integral inferior y esto es igual a la integral de Darboux de AB de F. Bien, y como es Darboux integrable también, sabemos que para toda partición del intervalo AB, la integral está entre las sumas inferiores y las sumas superiores. La partición, eso ya lo sabemos. Y también sabemos que si es integrable, por el criterio de Cauchy, sabemos que para toda epsilon mayor que cero existe P en AB, tal que S arriba de FP menos S abajo de FP es menor que epsilon. Entonces todo esto lo sabemos porque la función es Darboux integrable, que es toda la teoría que desarrollamos hasta antes de esta sección. Darboux integrable. Nos vamos a dar un epsilon mayor que cero. Entonces, para epsilon mayor que cero, como es Darboux integrable, a esta partición le vamos a llamar P0. Entonces, existe una partición P0 del intervalo AB tal que S arriba de f de P0 menos S abajo de f de P0 es menor que epsilon. Y ahora vamos a dar un refinamiento de la partición P0. Porque lo que tenemos que mostrar es que es para toda partición. Eso me dice la definición de Riemann. Aquí, para toda partición. Entonces aquí tengo una partición en particular que me garantiza esto. Ahora voy a tomar un refinamiento de esa partición. Entonces sea P0 subconjunto de Q. Es decir, Q es refinamiento de P0. Entonces si es refinamiento, nosotros vimos que se cumple que las sumas inferiores para este refinamiento van a ser cada vez más grandes. Entonces, para la partición original. Y las sumas superiores para el refinamiento van a ser cada vez más pequeñas, se van a ir acercando al área bajo la curva. Entonces, esto lo demostramos en un lema hace tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que S arriba de FQ, que esto ya sería para cualquier partición, menos S abajo de FQ, si quieren aquí multiplicando por menos, no, perdón, S abajo, S abajo de FQ. Entonces aquí multiplicando por menos tengo menos S abajo de FP0 mayor o igual que menos S abajo de FQ. Entonces esto es mayor, no, menor igual este que S arriba de FP0 y este S abajo de FQ es menor o igual que menos S abajo de FP0, pero esto es menor que epsilon porque la función es Darboux integrable. Entonces lo que tenemos es que S arriba de FQ menos S abajo de FQ es menor que epsilon. Ahora nosotros demostramos que las sumas inferiores de FQ están por debajo de las sumas de Riemann de FQ
y estas están por debajo de las sumas superiores de FQ. Esto lo demostramos. Entonces, como es Darboux integrable, para cualquier partición, esto es para toda partición donde está, para toda partición. Entonces, en particular para Q, esta Q que estamos tomando se cumple que S abajo de FQ es menor o igual que la integral y esto es menor o igual que la suma superior de FQ. Y entonces si multiplicamos por menos, o sea, y como R es igual, bueno, voy a ponerlo así, multiplicando por menos, esto implica que menos S arriba de FQ es menor o igual que menos la integral de AB de F, y esto es menor o igual que menos S abajo de FQ. Es decir, como R es igual a la integral de AB de F, tenemos que menos S arriba. Bueno, voy a dejarlo así. Porque precisamente hay que ver que esta es la integral de Riemann también. Y al momento esta es la integral de Darboux. Muy bien, entonces sumando estos dos tenemos que menos S arriba de FQ menos S abajo de FQ. O sea, estoy sumando este con este y estoy factorizándole un menos. Entonces menos por más menos, menos por menos más. Esto es menor o igual que S de FQC menos la integral de AB de F. Y esto es menor o igual que S arriba de FQ menos S abajo de FQ. Pero esto es menor que epsilon. Bueno, voy a dejarlo así. Entonces, ¿qué significa esto? Pues si tengo que menos A es menor o igual que B menor o igual que A, pues esto implica que el valor absoluto de B es menor o igual que A. Entonces, utilizando esto implica que valor absoluto de SFQC menos la integral de AB de F es menor o igual que S arriba de FQ menos S abajo de FQ. Y esto, como ya hemos demostrado acá, es menor que epsilon. Entonces, esto es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, S de FQC menos la integral de AB de F es menor que epsilon. Y eso tomando, o sea, bueno, ahora pongo ese detalle. Entonces, es decir, que R es igual a la integral de AB de F es la integral de Riemann. De F. Entonces, por lo tanto, bueno, y acá. Con esto vemos que existe un refinamiento Q de P0 tal que todas las sumas de Riemann hechas con esa Q se pueden hacer tan cercanas como se quiera al número integral de AB de F. Entonces tenemos que pedir que Q tenga norma suficientemente pequeña. Es decir, tenemos que pedir que la norma de Q sea menor que delta, lo cual conseguimos dividiendo los intervalos sin combinar la desigualdad. Entonces, por lo tanto, tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que
Si la norma de Q es menor que delta, entonces valor absoluto de S de FQ C menos la integral de AB de F es menor que epsilon o menos R, con R igual a la integral de Darboux de AB de F, que sería la integral de Riemann en este caso. Por lo tanto, F es Riemann integrable. Muy bien. Muy bien, ahora bueno, con esto terminaríamos la sección, pero lo que quiero ver, como para dejar esto más completo, es ver un ejemplo de cómo calcularíamos una suma de Riemann, y ya después con Arturo y Víctor verán más. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada definida en el intervalo 0b. Entonces vamos a dar una partición, vamos a pintar esto. Entonces igual voy a hacerlo en general y después les menciono cómo podrían agarrar los puntos dentro de los intervalos, porque nada nos dice que el punto dentro del intervalo tenga que estar a la mitad, que no pueda ser un extremo, que no pueda ser el otro extremo, que esté más cerca de un extremo que del otro. Entonces realmente puede ser cualquier punto dentro de la partición que demos. Entonces, vamos a dar así. Sería B. Por acá tendría f de b y 0. Entonces vamos a dar una partición C a P igual al conjunto 0, x1 hasta xn. Una partición de 0b. Entonces donde 0 es igual a x0 menor que x1 menor que xn igual a b. Es una partición. Y esta partición genera p igual a i1 hasta in con los i's igual a xi menos 1, tal que la longitud de esos intervalos sea el delta xi, y esto es igual a xi menos 1. Perdón, aquí es el intervalo. Ahí está. Entonces, vamos a dar un punto sea CK que pertenece, un CI, perdón, que pertenece al intervalo II. Y entonces calculamos nuestra suma de Riemann. S de FPC va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de la función f en el punto por la longitud de los intervalos, delta xi. Entonces esto me queda igual a la suma desde igual a 1 hasta n, f de ci sería ci al cuadrado por delta de xi. Entonces esas serían mis sumas de Riemann. Ahora, por el, por el teorema de... ¿cómo le llama ese? De aditividad del integral. No, el teorema de... A ver, déjenme ver. Es uno que vimos en la sección 5. Aditividad. Ah, sí. Incluso así se llama. A ver si me lo muestra. No, no me lo quiere mostrar.
No, no puede ser este. Classroom. Ah, no me quiere. No hay internet, pero ese es el que vimos en la clase. ¿Cuál era la clase 10 me parece? Entonces, por ese teorema podemos escribir la integral de esta forma. Tenemos la integral de 0 a b de x cuadrada de x, la podemos escribir como la suma desde igual a 1 hasta n de i menos 1 hasta x. Y es decir, podemos descomponer la integral del intervalo 0b a integrales en cada uno de los intervalos generados por la partición. De x cuadrada de x. Lo puedo escribir así. Es el teorema. Tengo que buscarlo acá en en mis archivos. A ver, esperen un segundo. Era la clase 10. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. Aditividad del dominio de integrales de Darboux. El teorema 1.5.2. ¿Qué dice? Aditividad del dominio de integrales. Y le pusimos de Riemann-Darboux. Entonces lo que dice ese teorema es que si tenemos una función acotada y un punto C entre el intervalo AB, entonces f va a ser integrable en AB si solo si f es integrable en AC y en CB. Entonces eso es lo que estamos utilizando aquí, repetidas veces. Entonces si es integrable en 0B, va a ser integrable en 0B si solo si es integrable en, aquí sería x1, en 0x1 y en x1, b. Y luego si es integrable en x1, b, va a ser integrable si solo si es integrable en x1, x2, x2, b y así nos vamos repitiendo. Entonces al final la integral la podemos escribir así. Ahora del teorema del valor medio, el teorema del valor medio, tenemos que para toda i de x cuadrada es una función continua en el intervalo 0, b. Es una función continua. Entonces existe, bueno, y entonces x cuadrado va a ser continuo en cada uno de los subintervalos xy menos 1, xy. Entonces en cada uno de ellos existe una ci, que es la c que vamos a escoger para construir las sumas de Darboux. Por eso le estoy llamando igual, tal que la integral de xy menos 1, xy de x cuadrada de x es igual a la diferencia del intervalo. Entonces yo lo que tengo es xy menos 1, xy. Entonces va a ser xy menos xy menos 1 por f de ci, pero f de ci es ci al cuadrado y esta cosa de aquí es delta xy. Entonces por el teorema del valor medio escogemos la ci del teorema del valor medio y esa ci es son son las cs que escogemos para la partición PC. ¿De acuerdo? Que son esos Cs van a ser exactamente los mismos Cs que están aquí para construir la suma de Riemann. Entonces por eso le estoy llamando con el mismo número. En principio son diferentes. En principio si yo agarro los 6 cualquiera aquí, entonces los Cs que me dé el teorema del valor intermedio no van a ser exactamente los que yo agarré aquí.
Pero como lo estoy haciendo para algo en general, entonces lo que uno hace es, el teorema del valor intermedio garantiza la existencia de esos Cs dentro de los intervalos. Entonces esos Cs son los que voy a agarrar para construir la partición PC, donde C es igual a C1 hasta Cn, y estos Cis están dados por el teorema del valor medio de la integral, ¿de acuerdo? Entonces todo está perfectamente bien ahí. Ahora lo que hay que calcular es el valor absoluto de S de Fc de Fpc menos la integral de 0 a b de x cuadrada. Entonces esto va a ser igual al valor absoluto de la suma desde igual a 1 hasta n de ci al cuadrado por delta xi menos esta integral que podemos escribir como la suma desde igual a 1 hasta n. Entonces se dan cuenta que es un poco más complicado el proceso de hacer una suma de Riemann que una suma de Darboux. La integral de xi menos 1 hasta xi de x cuadrada de x. Entonces esto, si no, o sea, véanlo así, esto de aquí lo voy a escribir. Explícitamente sería la integral desde igual a 1, entonces sería desde x0 hasta x1 de x cuadrada de x, que sería la integral aquí, más la integral aquí, etcétera, más la integral en el último, que sería xn menos 1, xn, que es b, de x cuadrada de x. Entonces simplemente esto que está aquí es esto que está acá. ¿Por qué lo puedo hacer? Por el teorema 1.5.2 que demostramos aquella vez. Entonces esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de ci cuadrada del xi menos la suma desde igual a 1 hasta n de ci al cuadrado por del xi. Entonces, como estoy, bueno, aquí justamente me va a aparecer, o sea, esto se cumple. Esto se cumple en particular si estas C son iguales. Entonces sí, déjenme quitarle lo que había dicho. Vamos a poner que estas 6 están aquí. Vamos a llamarle TI. TI. Entonces T1 hasta TN. Le voy a quitar esto. O sea, se cumple en particular para eso, pero si lo dejo así, se va a ver muy oscuro lo que estamos haciendo. Entonces, déjenme ponerle mejor que sean distintos. Ahí. Entonces esto de acá, voy a borrar esto. Me queda así y entonces este de aquí es el T. TI al cuadrado y aquí me quedaría TI al cuadrado. Perdón por ese... Porque claro, se pierde claridad. Uno como ya está acostumbrado a estas cosas, se puede hacer. Pero también, ahora que estoy pensando, si agarro estos específicamente, estaría agarrando unos en particular y claro, y la definición me dice que es para toda partición PC. Entonces tiene que ser para todo C, no solamente para los que me da el teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguramente si estuviéramos en el salón y eso me habrían dicho. Pero las matemáticas hacen que uno se dé cuenta cuando se está equivocando. Entonces me queda así. Y esto va a ser igual al valor absoluto de la suma desde igual a 1 hasta n de ti al cuadrado menos ci al cuadrado por delta xi. Y por las propiedades de valor absoluto, o sea, esta es una suma. Más b, más c, etcétera. Entonces, esto es menor o igual que a más b, etcétera. Entonces, para cada i,
Esto sería menor o igual que ti al cuadrado, t1 al cuadrado menos c1 al cuadrado del tx1 más t2 al cuadrado menos c2 al cuadrado del tx2, etcétera. Y eso lo puedo escribir como una suma. Entonces va a ser la suma desde igual a 1 hasta n del valor absoluto de ti al cuadrado menos ci al cuadrado por valor absoluto de delta xi, pero como delta xi es mayor que 0, entonces igual a la suma desde igual a 1 hasta n de ti al cuadrado menos ci al cuadrado por delta xi. Y por otro lado, tenemos que, bueno, voy a seguirlo escribiendo, esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de ti más ci por ti menos ci por delta xi. Y ahora hay que acotar esto. Entonces hay que darnos cuenta que tanto ti como ci están en el intervalo xi menos 1, xi, que es un subconjunto del 0, b. Entonces, ¿qué significa esto? Que tanto ti como ci cumplen, que 0 es menor que ti menor o igual que b, y 0, o sea, si lo quieren ver así, 0 es menor o igual que xi menos 1 y esto es menor o igual que b, perdón, que ti, que es menor o igual que xi, que es menor o igual que b, y lo mismo para ci. Entonces esto implica que 0 es menor o igual que ti, menor o igual que b, 0 es menor o igual que ci, menor o igual que b, y entonces la suma 0 es menor o igual que ti más ci, menor o igual que 2b. ¿De acuerdo? Entonces tengo que este está acotado por el 2b el y como xi menos 1 es menor o igual que ti menor o igual que xi y ci es menor o igual que xi menos 1 menor o igual que xi, entonces esto implica que el ti menos ci está acotado por si multiplico por menos me queda menos xi menor o igual que menos ci menor o igual que menos xi menos 1, entonces que xi menos xi menos 1, que es igual a delta xi. O sea, si lo quieren ver así, sería xi menos 1 menos xi menor o igual que ti menos ci menor o igual que xi menos 1. Entonces esto es menos xi menos 1 menor o igual que ti menos ci menor o igual que xi menos 1. Entonces menos delta xi menor o igual que ti menos ci menor o igual que delta xi. Y entonces lo que significa esto es que el valor absoluto de ti menos ci es menor o igual que delta xi. Entonces usando esto tenemos que S de fpc menos la integral de 0 a b de x cuadrado es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de ti más ci por ti menos ci por delta xi. Pero entonces esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n. Esto de aquí es menor que 2b, el valor absoluto. Entonces esto porque 0 siempre va a ser mayor que menos 2b. Entonces valor absoluto va a ser menor o igual que 2b. Entonces 2b y este de aquí es delta xi. Entonces delta xi por delta xi. Entonces esto me queda 2b por la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi al cuadrado.
Ahora, la norma de P es el máximo por definición sobre I de xi menos xi menos 1, es decir, es el máximo de los delta xis. Entonces, ¿qué significa eso? Que los delta xis van a ser menores o iguales que la norma de P por definición para toda I. Y alguno de ellos para alguna I va a ser justamente el máximo. Entonces, por la definición de máximo tenemos esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que delta xi, si multiplico por delta xi, que es positivo, me queda delta xi cuadrado es menor o igual que la norma de P por delta xi. Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi al cuadrado va a ser menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de la norma de P por delta xi. Entonces esto va a ser igual a la norma de P por la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi, pero esto es la norma de P por xn menos x0. Entonces la norma de P por xn, que es b, menos x0, que es 0. Entonces me queda la norma de P por b. Entonces con esto es menor o igual, por lo que acabamos de ver acá, que 2b por la norma de P por b, es decir, 2b cuadrada por la norma de P. Entonces vean, yo considero que esto que estamos haciendo acá es más complicado que las sumas de Darboux que hicimos para el mismo ejemplo. Entonces, en conclusión, tenemos que S de FPC menos la integral de 0 a b de x cuadrada es menor o igual que 2b cuadrada por la norma de P. Entonces aquí se ve claro que si la norma de P tiende a 0, o sea, para P arbitrariamente fina, aunque no sea uniforme, aquí estamos dando una partición en general, implica que S menos la integral de AB de x cuadrada tiende a 0 también. Es decir, que es menor que, o sea, que tiende a 0. En otras palabras, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si la norma de P es menor que delta, se puede hacer tan pequeña como se quiera, entonces S de FPC menos la integral de 0 a b de x cuadrada es menor que epsilon. Entonces de aquí tendríamos que f de x igual a x cuadrada es Riemann integrable. ¿Y cuál sería la integral? Pues la integral es el límite cuando la norma de P tiende a 0 de S de FPC. Que ya no lo voy a hacer, pero se puede demostrar que es B cúbica sobre 3. Y de hecho, como ya lo hicimos, esto le pueden decir a Arturo o Víctor que lo hagan con esto, pero mi argumento aquí sería que, como ya sabemos que la integral de Darboux de x cuadrada en el intervalo 0 a b es b cúbica sobre 3, esa debe ser la integral de Riemann, porque son la misma, pero diga, bueno, voy a quitar eso porque si no van a decir, pues para qué hice todo esto si ya sé que era integrable, sí, y tendrían razón. Le pueden decir a ellos que les muestren
que, que justamente esto se cumple de manera más explícita, porque aquí ya, dado que ya me llevé 1 hora y media pensando que me iba a llevar como 40 minutos, es mejor dejarlo acá. Al menos vieron la parte formal de cómo demostrar que una función es Riemann integrable con la definición de funciones de Riemann. De hecho, lo que podrían hacer, a ver, déjenme para tenerlo completo. Podríamos dar, para calcular el valor de esta integral, podríamos dar una partición. Damos una partición de intervalos iguales, es decir, una p igual a x0 hasta xn, tal que xy sea igual a ib sobre n, para ir desde 0 hasta n, y con esto delta xy sería xy menos 1, que es ib sobre n menos i menos 1 b sobre n, me va a quedar b sobre n. Y los TIs lo damos como XI, uno de los extremos. Entonces tengo mi partición así. Entonces voy a agarrar como uno de los extremos, o sea, de los puntos que están, esos CIs que estaban en XI menos 1. De hecho, eso le había llamado para la demostración anterior nada más. Entonces le voy a llamar C. Entonces escojo CI como uno de como los extremos de los intervalos. Entonces puedo hacer eso, puedo escoger este otro como los 6, o puedo escoger el que esté en medio. Y me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si es esto me queda como IB sobre N. Para toda I desde 1 hasta N. Entonces, si calculo la suma de Darboux, me va a quedar la suma desde igual a 1 hasta N de F evaluado en CI por delta XI. Esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de F de I B sobre N delta XI. Entonces esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de I cuadrada B cuadrada entre N cuadrada por delta XI, que es 20N. Y esto me va a quedar B cúbica sobre N al cubo por la suma desde igual a 1 hasta N de I al cuadrado. Entonces esto ya sabemos cuánto vale. Esto me va a quedar B cúbica entre N cuadrada, entre N cúbica por la suma esta, que es N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Entonces esto me va a quedar B cúbica sobre 6 por N cuadrada por N más 1 por 2N más 1. Entonces uno de estos N lo puedo meter aquí y el otro acá. Me va a quedar B cúbica sobre 6 por N más 1 entre N por 2N más 1 sobre N. Y esto va a ser igual a B cúbica sobre 6 por 1 más 1 entre N por 2 más 1 entre N. También pueden calcular la suma de Darboux tomando los Cs como este otro extremo o como el punto medio, y les va a quedar exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué se puede hacer eso? Dejamos a sus otros profesores que les resuelvan esa duda para que tengan algo de lo cual hablar en las próximas clases. Entonces, esta sería mi suma de Darboux tomando ese C ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos el límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de Sn es igual al límite cuando n tiende a infinito de b cúbica sobre 6, 1 más 1 sobre n, 2 más 1 sobre n. Entonces, calculando este límite con las propiedades, me queda b cúbica sobre 6 por 2, me queda b cúbica sobre 3. Y esto es la integral de 0 a b de x al cuadrado, utilizando el método de Riemann, pero es más complicado.
Como pueden ver acá, ese es el motivo por el cual nosotros, bueno, la mayor parte de las personas en la facultad dan el curso utilizando el Spivak, definiendo la integral con las sumas de Darboux en vez de las sumas de Riemann, porque las sumas de Riemann son un poco más complicadas desde el punto de vista práctico y teórico también. Entonces con eso concluimos esta sección y la última clase será sobre los conjuntos de medida cero.